Y bueno, gente, se llevó a cabo este día miércoles 13 de agosto la gran final de la Supercopa de Europa 2025, que juntó al campeón de la Champions League, el Paris Saint-Germain, frente al cuadro campeón de la UEFA Europa League, el Tottenham. Una final que siempre va a llamar muchísimo la atención. Estamos hablando de dos clubes que hicieron los deberes, hicieron bien las tareas en el plano internacional y que se encontraban en esta final. Un partido que ciertamente en mi criterio deberían de ver quizás los de la UEFA alguna otra fecha para realizarlo, porque estamos hablando de que es un partido que prácticamente inicia la temporada. Los clubes vienen sin ritmo, los clubes vienen de vacaciones, bastante distendidos, y no se puede apreciar, digamos, el potencial que se debería en una final como estas. Por ejemplo, el Tottenham tuvo muchísimo tiempo de vacaciones, recordemos que no estuvo en lo que es el Mundial de Clubes, y el París pues sí que estuvo aquí presente en el Mundial de Clubes, donde recordemos que era uno de los favoritos, era el equipo a ganar el Mundial de Clubes, pero se toparon en la final ante el Chelsea y lo sorprendió el cuadro de los Blues, ganándole 3-0 en aquella final muy recordada. Y pues básicamente esta misma imagen que nos dio el París en aquella final se la recordó muchísimo en este nuevo partido. Luego de exactamente un mes, porque desde el 13 de julio que fue la final del Mundial de Clubes, tenía nuevamente actividad y en serio el París no tuvo, digamos, tanto tiempo para planificar este partido, pese a que tiene ya una base de jugadores. Y hay que decir también de que pues, tuvo algunos problemas inconvenientes, ¿no? Con lo que es la salida de Donnarumma, el portero italiano, que lamentablemente, pues por los problemas que ya se saben, Luis Enrique decidió echarlo prácticamente del equipo. Ellos tuvieron que contratar a otro arquero. Y eso yo diría que también perjudica un poco, ¿no?, a lo que es ya este inicio de temporada, aunque ya vamos a analizar el partido. Hay que decir de que el cuadro parisino sí que dejó muchas dudas, volvió a ser ese equipo opaco que fue en la final ante el Chelsea, especialmente en el primer tiempo. Vamos con lo que es las alineaciones. Chevalier, este nuevo guardameta que le costó 40 millones de euros al París, estuvo de titular, ya no está más Donnarumma y prácticamente de ahí se sigue conservando una base importante. Marquinhos y Pacho los centrales, Méndez y Hakimi los laterales, Vitinha como el 5, Doué, que sorprendió porque ahora jugó más o menos como un volante por izquierda, más retrasado de lo que normalmente suele este futbolista parecer. Estuvo Zaïre-Emery también, uno de los titulares, Kvaratskhelia por el costado derecho como extremo por derecha y Dembélé como falso 9, algo que ya habíamos visto del cuadro parisino, pero en este 11 inicial yo diría que faltó sin dudas el futbolista Fabián Ruiz, que luego ingresaría. Ya vamos a ir al detalle, al análisis, pero este fue el 11 que presentó Luis Enrique para afrontar esta final. El equipo del Tottenham tuvo a Vicario en el arco, una línea de 5 muy pero muy bien formada, con Pedro Porro como lateral por derecha, Danso, Romero, el Cuti Romero como líbero, Van de Ven también el stopper por izquierda y Spence el lateral por izquierda. Joao Palhinha, uno de los volantes, Sarr el 5, Bentancur, Richarlison el brasileño, que fue una de las figuras del encuentro, diría yo, y Kudus para cerrar este 11 inicial por parte del entrenador Frank. Ahora, el primer tiempo definitivamente que vimos a un PSG muy dormido, muy distendido. Es como que si hubiese estado jugando un partido de preparación, un partido amistoso. No vimos a ese equipo explosivo, no vimos a ese equipo que se conecta rápidamente, que juega de memoria, no vimos a ese equipo que
siempre está sometiendo a su rival. Eso fue algo que sorprendió desde los primeros minutos. De hecho, hay que decir de que el Tottenham fue el equipo encargado de, digamos, tomar la iniciativa. No es que tampoco haya sido un vendaval el cuadro inglés, pero buscaba primeramente ser muy sólido en la parte defensiva, con ese bloque de 5, y cuando atacaban siempre guardaba resguardo atrás, pero siempre también tenía esa parte en ofensiva, ¿no? Con un gran Richarlison que fue muy importante en la primera etapa y que prácticamente se hizo sentir, ¿no? En una defensa que estuvo errática. De hecho, hasta el sistema de lo que es la contención en el medio campo, el París nunca pudo, digamos, ser muy sólido de lo que ya nos había presentado, especialmente en la UEFA Champions League, y se volvió a ver, digamos, esa imagen opaca de lo que fue la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea. Marquinhos y Pacho, Marquinhos inclusive estuvo a veces errático, también Pacho fue sorprendente porque hubo ciertas pelotas, especialmente en lo que es el segundo tiempo, donde se lo vio medio que dormido al ecuatoriano, cometió algunos errores, todos tuvieron, la verdad, errores. Nuno Méndez no fue tan sólido en defensa ni tampoco fue tan contundente en ataque durante la mayoría del partido. Hakimi, de hecho, también es una de las armas gigantescas que tiene este PSG y gracias a él, el éxito que tiene este equipo, también digamos que sí tuvo ciertos arranques de velocidad, de verticalidad, pero nunca surtió tanto efecto. De hecho, por la banda derecha en el primer tiempo, con Kvaratskhelia, no se notó tanto ese poderío ofensivo, más bien fue Barcola el jugador de crear esta explosividad, de crear esta dinámica en ataque, de tratar de romper la defensa rival que ya de por sí estaba muy compacta, muy sólida con estos 5 centrales, y pues prácticamente el PSG, si bien es cierto, sí tuvo estas pinceladas, de estos chispazos, ¿no?, de su fútbol, pero fue muy, pero muy poco lo que nos ofreció en ataque, y en defensa pues hizo aguas. Los detalles de pelota parada, no por nada, pues por este camino fue que llegó el primer gol del partido en el minuto 39. Mickey Van den Ven le quedó a él el balón luego de una serie de rebotes, una jugada muy apretada en cuanto a lo que es el offside. Fue un gol que era justo, porque ya anteriormente había avisado el cuadro del Tottenham, inclusive con un remate al minuto 22, recuerdo de Richarlison que sacó muy bien Chevalier, y creo que eso le sirvió para ganar en confianza al cuadro inglés, que dominó, supo también, inclusive al minuto 45, tener una gran chance de marcar el segundo gol. Igual Richarlison pues estrelló la pelota en el palo de la mano izquierda del portero Chevalier, y pues lamentablemente ahí se perdía una ocasión el cuadro inglés que le hubiese permitido ir mucho más tranquilo al descanso. En el segundo tiempo el baldazo volvió al minuto 48, 3 minutos del segundo tiempo, el Cuti Romero, que en un cabezazo donde, hay que decirlo, el portero Chevalier se comió el gol. O sea, se comió el gol el arquero. Si bien fue un cabezazo con mucho efecto, se notó por la trayectoria del balón, el arquero creo que pudo haber hecho mucho más, pero se anotaba ahí el segundo gol del partido. Pelota parada, las pelotas paradas sí que sufrió muchísimo el cuadro francés, y supo aprovechar el cuadro inglés siempre ese detalle, y lucía muy sólido. Era prácticamente imposible, podríamos decir, de que le haga daño por la solvencia defensiva que estaba mostrando, con un Romero que aparte del gol siempre fue líder, con Danso también y con Van de Ven siendo los principales ahí en una defensa que se cerraba mucho. Prácticamente corrían los 11 jugadores detrás de la pelota luego del 2-0 contundente. Y obviamente Luis Enrique tuvo que hacer cambios, y los cambios sí que ayudaron. Se fue de la cancha Barcola, Kvaratskhelia, Zaire Emery e ingresaron Fabián Ruiz, que era fundamental en el medio campo
del París, no entiendo por qué no fue hoy titular y eso le ayudó muchísimo a solidificar el medio campo. Gonzalo Ramos, que fue una de las figuras del encuentro, anotó uno de los tantos. Lee Kang-in igual fue una de las figuras porque anotó, y también en lo que es los tiros penales, Ibrahim Mbaye también ingresó en el cuadro del París, que luego de haber anotado el gol al minuto 85, esa gran definición de Kang-in, más por el envión, más digamos con la garra, con la vergüenza deportiva que uno demanda de un equipo de estos. Estamos hablando del campeón de la UEFA Champions League y que se lo veía muy pero muy debilitado, sin ganas, sin ánimo. Vitinha de hecho nunca se hizo cargo del equipo, creo que fue uno de los jugadores que me dejó mucho que desear. Como les decía, la defensa también me aportó mucho, y luego del gol del 2-1, el equipo como que entró en esa fase, ¿no? De ir sí o sí al ataque, no importa, demostremos, y con el frescor de los cambios, pues llegó el empate al minuto 94, Gonzalo Ramos de cabeza que anotaba un gran gol y que ponía el empate, que era un baldazo de agua helada para el Tottenham, que siempre lució muy sólido desde el minuto 1 del primer tiempo hasta prácticamente el minuto 85, y le dio vuelta prácticamente el PSG, ¿no? Con esa jerarquía, con futbolistas que estuvieron en el banco y que le ayudaron muchísimo, le cambiaron la cara porque no había por dónde, no había generación, no había quien logre poner una pelota de gol, no había quien desequilibre en esa gran defensa que montó el Tottenham. Se fueron a los penales finalmente, y hay que decir de que acá el cuadro parisino creo que tuvo la chance de ponerse en ventaja, 4-3 ganando el partido. Nuno Méndez anotó el último gol, y yendo en secuencia de lo que fue, sinceramente les voy a decir de que cuando falló el penal Vitinha, creo que era una premonición, ¿no? Como que el equipo francés no iba a lograrlo, pero después erraron tanto el jugador Mickey Van de Ven, el cobro, más bien dicho, aquí le tapó el penal Chavelier, y también erró Matistel, y eso le ayudó, ¿no?, al cuadro del París para ganar en confianza en una tanda de penales que ya comenzó siendo bastante en contra por el penal errado de Vitinha. Y pues bueno, anotaron después Ramos, Dembélé, Kang-in y Nuno Méndez, que entraron súper bien, tanto Ramos como Kang-in, realmente que le aportaron mucho a este equipo y permitieron la victoria. 4-3. Sí, queda como que ese saborcito de que fue injusto el resultado. El Tottenham sí que lo hizo muy bien, tuvieron hambre, tuvieron sed de gloria. Y eso es algo que yo no lo vi en el cuadro parisino, la verdad. Creo que en ciertos tramos del partido como que se lo veía un club displicente, sin ánimo, sin ganas, como que se habían quedado de vacaciones, ¿da? Como que esa misma performance que tuvieron en la final del Mundial de Clubes se lo veía aquí mismo, pero en cuestión de 9 minutos descontaron, empataron el partido, y en los penales, pese a que comenzaron errando, terminaron consiguiendo este nuevo título para sus vitrinas. Mucho que analizar con esta victoria del cuadro parisino. Hay que decir de que sí se sintió, digamos, esos problemas de la salida de Donnarumma, sí se sintió, digamos, esa falta de confianza también. Creo que Luis Enrique tendrá que trabajar muchísimo si es que quiere esta temporada, volver a ser protagonista, no solo del campeonato francés, que seguramente va a ser sin duda el candidato número 001 para llevarse la corona, tanto en la Liga como también en lo que es la Copa francesa, sino también por los demás compromisos que tiene internacionalmente. Se viene el Mundial de Clubes normal, que seguramente, no sé, estará enfrentando hipotéticamente a un equipo sudamericano en una hipotética final. Y también hay que decir de que en la Champions League
pues parte como favorito para volver a alcanzar el cetro. Así es que habrá que ver, creo que tiene jugadores interesantes el club. Después estaremos analizando mucho más en profundidad. Me deja unas buenas sensaciones del Tottenham, sinceramente tiene una defensa bastante sólida. Creo que supieron aguantar el partido, manejando los tiempos también. Me gustó bastante el mediocampo y como les digo, o sea, ya al final como que se hizo prevalecer la jerarquía de un cuadro que es campeón de la Champions y el resultado lo tienen ahí. Se terminó esta participación internacional por el momento de estos dos equipos. Creo que era muy importante que ambos demuestren del por qué son el uno campeón de Europa y el otro campeón de la UEFA Europa League. Así es que felicidades al París. Habrá que ver qué es lo que pasa a futuro. Estuvo a punto de lo que sería otra catástrofe en cuanto a lo que es resultados, perder la final del Mundial de Clubes y esta vez perder la final de la Supercopa de Europa hubiese sido realmente un baldazo para el cuadro parisino, pero tendrá que rehacerse en la victoria con este nuevo título que tiene en sus vitrinas.